1 de mayo de 2015. Ciudad de México. Una casa cerrada, un cuerpo que deja de respirar. Afuera, México llora a la India María. La mujer del rebozo, las trenzas y la risa feroz. La que hacía quedar en ridículo a presidentes municipales, policías corruptos y burócratas miserables. La que convirtió la pobreza en arma y la humillación en carcajada nacional. Adentro, no empieza solo un duelo, empieza una grieta, porque detrás de esa muerte silenciosa quedaban 3 heridas que ningún homenaje podía envolver. Una fortuna calculada en millones de dólares, 3 hijos reconocidos custodiando el legado oficial, y una mujer llamada Mirna Velasco que llegaba desde el fondo de la historia diciendo que ella también pertenecía a esa sangre, que durante 40 años había sido tratada como una sombra, que su existencia había sido enterrada para proteger una imagen demasiado rentable para arriesgarse a mancharla. Durante años se habló de un veto presidencial, de una llamada desde Los Pinos, de una frase lanzada en televisión contra José López Portillo que habría condenado a la India María al silencio. También se habló de contratos perdidos, películas explotadas sin claridad, derechos dispersos y una herencia que parecía más una habitación cerrada que un tesoro familiar. Mientras el país recordaba a María Nicolasa como la indígena que se burlaba de todos los que tenían poder, sus propios hijos heredaban algo mucho más pesado que películas. Heredaban el miedo. Hoy, décadas después, seguimos sin saber toda la verdad. ¿Quién protegió realmente ese silencio? ¿Qué hizo el poder político contra una comediante que se atrevió a ridiculizar al presidente? ¿Por qué la mujer que defendía a los humillados en pantalla fue acusada de abandonar a su propia sangre? ¿Y cómo terminó una de las risas más queridas de México envuelta en veto, enfermedad y guerra familiar? En este video vas a ver cómo nació la máscara, cómo el presidente intentó borrarla, cómo sus hijos quedaron atrapados defendiendo una leyenda, y cómo el secreto de 40 años volvió desde el lugar donde nadie quería mirar. Pero antes de entender la maldición, hay que regresar al principio. Cuando María Elena todavía creía que el éxito podía salvarla de su propio destino, todo comenzó en Puebla. 1940. Un México todavía rural, todavía duro, todavía hecho de familias que sobrevivían con poco y aprendían a callar demasiado. Ahí nació María Elena Velasco Fragoso. Mucho antes de las trenzas, del rebozo, de los cines llenos y de los millones repitiendo sus frases. Antes de la India María, había una niña observando un país desigual desde abajo, sin imaginar que un día usaría precisamente esa desigualdad para construir una máscara inmortal. Su camino no empezó en alfombras rojas. Empezó en escenarios pequeños, en carpas, en teatro de variedades, en lugares donde el humo se mezclaba con el sudor y donde una mujer tenía que aprender rápido si no quería ser devorada. María Elena no era la mujer torpe que después haría reír al público. Era seria, reservada, inteligente, desconfiada. Miraba más de lo que hablaba, escuchaba, calculaba. Y en ese mundo donde todos querían usar a todos, aprendió una regla que nunca la abandonaría. Si no controlas tu propia imagen, alguien más la controla por ti. A finales de los años 60 apareció el personaje que cambiaría todo. Una mujer indígena, ingenua, habladora, aparentemente indefensa, llegada de ese pueblo imaginario llamado San José de los Burros. Pero debajo de la risa había una crítica feroz. La India María se enfrentaba a policías corruptos, burócratas inútiles, políticos abusivos, ricos arrogantes, jueces, curas, comerciantes y hombres que la creían tonta solo porque era pobre y morena. Y ahí estaba el secreto de su éxito. El público se reía, sí, pero también se reconocía, porque esa mujer no solo hacía comedia, se burlaba del sistema con la cara de quienes nunca podían burlarse de nadie. La fama explotó. Más de 20 películas, programas de televisión, taquillas enormes. Una figura femenina produciendo, escribiendo, dirigiendo y protagonizando en una industria dominada por hombres. Mientras otros actores dependían de favores y productores, María Elena levantó un pequeño imperio con sus propias manos. La mujer que en pantalla parecía pobre, confundida y explotada, construyó fuera de cámara una empresa millonaria. Guarda esta contradicción, porque va a explicar todo lo que viene. Mientras la India María era abierta, ruidosa y popular, María Elena era cada vez más cerrada, más fría, más inaccesible. La máscara que le dio fama también empezó a separarla del mundo. El personaje hablaba por ella. El personaje se exponía por ella. El personaje recibía golpes, burlas y humillaciones. Pero la mujer real se escondía detrás como si supiera que su vida privada no resistiría demasiada luz. En 1965 se casó con Vladimir Lipkiss Chazán, conocido artísticamente como Julián de Meriche.
Con él tuvo 3 hijos reconocidos: Iván, Goretti e Ivette. Por un momento pareció que la mujer que había construido una carrera contra todos también había encontrado una casa, una familia, un centro. Pero en 1974 todo se quebró. Julián murió. María Elena quedó viuda a los 30 y tantos años, sola con 3 hijos y con un imperio artístico que proteger en un país donde las mujeres fuertes eran admiradas en público y castigadas en privado. Desde ahí algo cambió definitivamente. La necesidad de control se volvió obsesión. La casa se cerró. La prensa quedó afuera. La familia se convirtió en territorio blindado. Y la India María dejó de ser solo un personaje para convertirse en armadura. Una armadura cómica, rentable, querida por el pueblo. Pero armadura al fin. Cada risa tapaba una grieta. Cada película levantaba una pared más. Cada éxito la hacía más poderosa, pero también más sola. Y cuando una mujer poderosa se siente perseguida y rodeada de enemigos, empieza a buscar protección en lugares peligrosos. Ahí, en esa mezcla de fama, miedo, dinero y silencio, nació la semilla de la tragedia. Porque María Elena creyó que podía controlar todo: su imagen, su casa, sus hijos, su pasado. Pero nadie controla una mentira para siempre. El secreto no nació en una casa pobre. Nació en los pasillos donde la fama se decidía a puerta cerrada. En los corredores de Televisa, donde una sonrisa podía abrirte el país entero y una orden podía borrarte del mapa. Ahí, según versiones difundidas durante años, María Elena Velasco encontró algo que no había podido comprar con taquilla, premios ni dinero: protección. Raúl Velasco no era un conductor más, era el dueño simbólico de los domingos. Siempre en domingo no era solo un programa de música, era una aduana. Un artista entraba desconocido y podía salir convertido en estrella. Otro entraba famoso y podía salir humillado para siempre. En un México donde Televisa caminaba demasiado cerca del poder político, Raúl no necesitaba gritar para imponer miedo. Bastaba una frase, un gesto, un silencio. Y aquí empieza lo que casi nadie quiso mirar de frente. Entre él y María Elena, según testimonios y versiones mediáticas, habría existido algo que debía permanecer enterrado porque podía destruir 2 imágenes al mismo tiempo. La de él como juez moral del espectáculo, la de ella como símbolo querido por el pueblo. Guarda este detalle. Lo vas a necesitar ahora. María Elena ya sabía lo que significaba vivir detrás de una máscara. Y cuando una persona lleva tantos años escondida detrás de un personaje, empieza a creer que también puede esconder la realidad. Según la versión más oscura de esta historia, aquella relación dejó una consecuencia imposible de maquillar: un embarazo, una niña, una existencia que no cabía en el relato oficial. Para cualquier otra mujer habría sido un escándalo. Para María Elena era una amenaza nuclear. Ella tenía 3 hijos reconocidos, una fortuna estimada en millones, más de 20 películas sosteniendo su nombre y una imagen pública que debía seguir pareciendo limpia. Raúl tenía su propio reino televisivo, su familia, su autoridad, su apellido convertido en poder. Entonces, presuntamente, tomaron la decisión que envenenaría todo lo que vendría después. No enfrentar, no reconocer, no explicar, convertir a esa niña en sombra. Esa niña sería conocida años después como Mirna Velasco. Según los relatos que ella misma ha sostenido, fue entregada a otra familia, criada lejos del centro de la fama, lejos de los estudios, lejos del dinero y del apellido que pudo haberle cambiado la vida desde el primer día. Piensa en eso un momento, mientras México se reía con la India María, mientras las salas de cine se llenaban, mientras el personaje vencía a corruptos y abusadores, una niña crecía sin saber por qué su propia existencia parecía molestar. Esa es la contradicción brutal. La mujer que en pantalla defendía a los humillados, según esta versión, habría permitido que una hija suya fuera condenada a la humillación más íntima de todas. No saber quién eres, no saber de dónde vienes, no saber por qué fuiste apartada. Durante décadas el secreto quedó cubierto por ruido. Rumores falsos, nombres equivocados, teorías sobre Denise Guerrero, desmentidos, burlas, evasivas. El público miraba hacia otro lado porque el espectáculo siempre ofrece una mentira más cómoda cuando la verdad duele demasiado. Pero las mentiras familiares no mueren. Crecen debajo de la alfombra, respiran, esperan. Y cuando por fin salen, no piden permiso. Mirna no creció en una mansión. Creció, según su propio relato, al otro lado de la historia. En California. Dentro de ese sistema frío donde los niños cambian de casa como si cambiaran de habitación, donde a veces una cama prestada vale más que una promesa de amor. Imagínalo.
En México, la India María era la mujer que hacía reír a familias enteras en salas llenas, pero lejos de esas risas, una niña que presuntamente llevaba su sangre aprendía una lección brutal: que uno puede estar vivo y aún así haber sido borrado. Los hijos reconocidos, Iván, Goretti e Ivette, crecían dentro del apellido oficial. Tenían lugar en la casa, lugar en la historia, lugar en el relato familiar. También cargaban su propio peso. Vivir bajo una madre famosa, rígida, controladora, no era libertad, pero al menos existían ante el mundo. Mirna, en cambio, no tenía ni siquiera eso. Su infancia, según esos testimonios, fue una cadena de abandono. Casas temporales, refugios, adultos que la veían como una carga. Una madre adoptiva descrita como distante, consumida por el humo del cigarro, incapaz de dar el afecto que una niña necesita para no sentirse basura. Un entorno donde el cariño no era derecho, era suerte. A veces llegaba, a veces no, casi siempre no. Pero aquí viene lo que convierte esta herida en algo más oscuro. Mirna no solo habría crecido abandonada, también habría crecido rodeada de peligro. Según su relato, hubo un episodio grave dentro de esa casa que la obligó a hablar, a denunciar, a enfrentarse a un adulto cuando todavía era una menor atrapada en un mundo que no la protegía. Esa decisión abrió una batalla legal larga, dolorosa, de esas que no terminan cuando termina el expediente, porque el cuerpo sale del tribunal, pero la herida se queda viviendo contigo. Y fue ahí, en medio de ese derrumbe, cuando llegó la frase que le cambió la vida. Según Mirna, la mujer que la había criado le soltó la verdad como se arroja una piedra contra una ventana. Que ella no era su hija, que sus verdaderos padres eran Raúl Velasco y María Elena Velasco, que la habían entregado, que habían pagado para mantenerla lejos, que no la habían querido. Hay niños que descubren de dónde vienen mirando un álbum familiar. Mirna, según su relato, lo descubrió como una maldición. No como bienvenida, no como abrazo, no como reparación, como insulto. Como prueba de que su existencia había sido tratada desde el principio como un problema que otros necesitaban esconder. Desde ese momento todo cambió de significado. El abandono ya no era solo abandono, era decisión. La pobreza ya no era mala suerte, era consecuencia. El silencio ya no era casualidad, era operación. ¿Cómo puede una mujer hacer reír a millones y dejar llorando a una hija fuera de la puerta? Esa es la parte que no cabe en los homenajes. A principios de los años 80, México no era un país donde uno se burlaba del presidente y seguía como si nada. Una frase podía abrirte las puertas de la televisión o cerrártelas para siempre. Una llamada desde Los Pinos podía valer más que 20 años de taquilla, y María Elena Velasco estaba a punto de comprobarlo. La escena ocurrió en televisión, durante un certamen de belleza. La India María apareció como siempre con esa mezcla de ingenuidad y veneno que el público adoraba. El conductor Gustavo Pimentel le hizo una pregunta que parecía inofensiva. ¿Qué haría usted si fuera presidenta de México? Una pregunta de espectáculo, una pregunta para provocar risas fáciles. Pero María Elena entendió el filo y contestó sin titubear. Dijo que se daría la gran vida viajando por Acapulco con toda su familia. No era solo un chiste, era una puñalada. En ese momento, José López Portillo gobernaba México entre discursos de abundancia, crisis económica, lujos presidenciales y una imagen pública cada vez más desgastada. Acapulco no era cualquier lugar. Era símbolo de poder, de vacaciones doradas, de políticos alejados del hambre real del país. Y cuando la India María lo dijo frente a cámaras, millones se rieron. En Los Pinos nadie se rió. La respuesta llegó rápido. Una llamada, una orden, un veto. Televisa no necesitaba una explicación larga. Emilio Azcárraga Milmo había dejado claro que su empresa caminaba del lado del sistema. Y si el sistema decía que una comediante había cruzado la línea, esa comediante dejaba de existir en pantalla. Así fue como la India María fue expulsada del altar más poderoso del país. No por falta de talento, no por falta de público, no por fracaso, por una burla, por haber tocado lo que nadie debía tocar. La vanidad del presidente. Ella había creado una figura que parecía tonta para poder decir verdades que otros no se atrevían a pronunciar. Ese era su genio, pero también fue su condena, porque el poder tolera al bufón mientras el bufón entretiene. Lo destruye en el momento en que el bufón empieza a revelar la verdad. El golpe fue brutal. La televisión se cerró, los espacios desaparecieron, los reflectores se enfriaron, y entonces María Elena entendió algo que la marcó para siempre. Su fama no era un escudo suficiente. Sus millones no eran un escudo suficiente. El amor del pueblo no era un escudo suficiente. Frente a una llamada presidencial, todo podía volverse humo. Pero aquí viene lo más oscuro. Ese castigo no la volvió más libre, la volvió más dura,
más desconfiada, más encerrada. Si antes protegía su vida privada con muros, después del veto esos muros se volvieron de concreto. Y mientras afuera luchaba contra un presidente que quiso borrarla, adentro repetía la misma lógica que había sufrido. Silencio, control, obediencia, nadie habla, nadie pregunta, nadie rompe el relato oficial. La India María pudo burlarse del poder en la pantalla, pero María Elena Velasco gobernaba su propia familia como si también temiera una rebelión. Y esa contradicción sería el precio real del veto. El veto no mató a la India María, eso fue lo que el poder no entendió. Cuando el sistema te expulsa por la puerta grande, tienes que construir tu propia entrada, aunque tengas que romper la pared con las manos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Si la televisión no la quería, el cine sería su territorio. Si los grandes estudios temían al poder político, ella pondría su dinero, su nombre, su personaje y su cuerpo entero al servicio de una guerra personal. Vinieron películas donde el sistema volvía a aparecer, disfrazado de comedia. Tonta, pero no tanto. Pobre pero honrada. La presidenta municipal. Títulos que parecían simples bromas populares, pero llevaban dentro una rabia afilada. En cada película, María Nicolasa parecía perder. En cada película, terminaba exhibiendo la estupidez del poder. El sistema la echó de la televisión, y ella convirtió cada sala de cine en una pequeña venganza. Pero la independencia tiene precio, y no siempre se paga con dinero. Cada año que pasaba, María Elena se cerraba más. La casa dejó de ser una casa y se convirtió en fortaleza. El veto le enseñó que cualquier palabra podía ser usada contra ella. Cualquier broma, cualquier gesto, cualquier debilidad. Y cuando una mujer empieza a vivir convencida de que todos quieren destruirla, incluso sus propios hijos terminan viviendo dentro de esa guerra. Iván, Goretti e Ivette no crecieron solo como hijos, crecieron como guardianes de una leyenda. Custodios del apellido, soldados de una memoria que no podía mancharse. La madre no les heredó únicamente películas y contratos. Les heredó una forma de mirar el mundo. Afuera están los enemigos. Afuera está la prensa. Afuera está cualquiera que pueda abrir una grieta en el relato oficial. Y en esa lógica, Mirna no era una herida que debía sanarse. Era un riesgo que debía negarse. El presidente la castigó con silencio. Y ella convirtió el silencio en ley dentro de su propia casa. El sistema la vetó. Y ella aprendió a vetar cualquier verdad que amenazara su historia. Así funciona el daño cuando no se cura. Se repite. Cambia de rostro, cambia de escenario. Primero llega desde Los Pinos. Luego entra a la sala familiar. Primero lo ejecuta un presidente. Después lo repite una madre. Y mientras la India María seguía venciendo a los corruptos en el cine, María Elena seguía perdiendo una batalla mucho más íntima. Porque puedes construir un imperio contra el poder, puedes hacer reír a un país entero, puedes sobrevivir al veto. Pero si para proteger tu leyenda tienes que encerrar a tus hijos dentro del miedo y dejar una verdad sangrando afuera de la puerta, entonces el triunfo ya viene podrido desde adentro. La maldición no estaba en el veto, estaba en lo que el veto despertó. Hay un enemigo que no acepta llamadas, no obedece órdenes, no se deja comprar con taquilla. El cuerpo empezó a cobrar. Según las versiones difundidas sobre sus últimos años, María Elena luchó durante 12 años contra el cáncer de estómago. 12 años. Guarda esa cifra. 12 años negando, escondiendo, resistiendo, administrando la verdad como si la enfermedad también pudiera quedar fuera del relato oficial. El público seguía viendo a la India María como una figura eterna, pero detrás de la puerta cerrada, la actriz se apagaba poco a poco. La ironía es brutal. Una mujer que había controlado cámaras, contratos, hijos y silencios, terminó enfrentándose a algo que no podía editar. No podía reescribir el diagnóstico, no podía pedir otra toma, no podía convertir el dolor en comedia. Esta vez no había personaje que la salvara. El 1 de mayo de 2015, María Elena Velasco murió a los 74 años. México lloró al personaje. Los noticieros hablaron de una grande del cine popular. Los homenajes recordaron las películas, las frases, la risa, la defensa del pueblo. Pero mientras el país lloraba a la India María, otra historia comenzaba a moverse debajo del ataúd. La herencia, los derechos, los hijos, el secreto, porque su muerte no cerró el ciclo, lo abrió. Detrás quedaba una fortuna estimada en millones, más de 20 películas, propiedades, contratos y una marca cultural que todavía podía producir dinero. Los 3 hijos reconocidos quedaron en el centro del legado oficial, pero justo cuando parecía que la historia podía quedar ordenada, apareció la grieta que llevaba 40 años respirando debajo de la alfombra. Mirna Velasco volvió a levantar la voz, la familia respondió con rechazo, con esa clase de defensa que no solo niega,
sino que intenta expulsar a quien pregunta, y entonces el duelo se convirtió en guerra. Pero hay un detalle que hace esta parte todavía más amarga. El cuerpo de María Elena fue cremado y sus cenizas esparcidas según su voluntad. Para unos fue solo un deseo final, para otros fue la última puerta cerrada, porque sin cuerpo, sin posibilidad sencilla de una prueba genética directa, la verdad quedó atrapada otra vez entre versiones, negaciones y heridas. María Elena venció al presidente en la memoria popular, pero no pudo vencer la consecuencia de sus propios silencios. Murió la mujer, quedó la pregunta, y esa pregunta seguía quemando. Al final, la historia de Mirna no termina en una derrota. Según las versiones difundidas, la mujer que fue apartada de una fortuna terminó alcanzando estabilidad económica por su propia cuenta, incluso con golpes de suerte que la hicieron independiente. Entonces la pregunta cambia. Si no necesitaba los millones de la India María, ¿por qué hablar? Tal vez porque hay hambres que no se llenan con dinero. Hambre de identidad, hambre de justicia, hambre de una madre que ya no podía responder. Y entonces aparece otro gesto poderoso. Mirna acercándose a Pablo Velasco, nieto de Raúl, intentando conectar donde otros solo dejaron ruinas. Eso no borra el pasado, no repara una infancia, no devuelve los años perdidos, pero rompe algo, rompe la cadena. La generación anterior eligió esconder, ella eligió hablar, ellos eligieron negar, ella eligió buscar. 40 años de silencio, más de 20 películas, 3 hijos reconocidos, una fortuna discutida, un veto presidencial, una enfermedad escondida durante una década, y una mujer que hizo reír a todo México, mientras presuntamente, dentro de su propia historia, quedaba una niña sin lugar. Ese es el precio real de la fama cuando se convierte en religión. Te protege de los enemigos, pero también te enseña a sacrificar a los tuyos. Te da aplausos, pero te cobra intimidad. Te vuelve inmortal ante el público, pero puede dejarte rota frente a tu propia sangre. La India María seguirá viva en sus películas, en esa manera única de hacer que los poderosos parecieran ridículos. Pero María Elena Velasco dejó otra lección mucho más amarga. Nadie puede construir una leyenda tan grande que logre tapar para siempre una herida familiar. El presidente pudo haberla vetado de la televisión, pero el silencio fue el castigo que ella misma dejó dentro de su propia casa.